Estimados alumnos, bienvenidos al módulo de gerencia de proyectos. En ese último punto de la gerencia de operaciones vamos a hablar un poco de los proyectos. Los proyectos son esfuerzos temporales que se llevan a cabo por diferentes fines, ¿no? Pudiendo ser crear un producto, crear un nuevo servicio, modificar una operación, pero generalmente complementan el esfuerzo operativo para mejorar algo. Cuando uno tiene una oportunidad de un negocio, hace un proyecto y cuando el proyecto concluye, comienza la operación del mismo. O cuando es necesario modernizar, cambiar alguna parte de una actividad, comprar nuevos equipos o activos, normalmente son vistos como un proyecto. Entonces, un proyecto, como dice la definición, es un esfuerzo temporal que se lleva a cabo para crear un producto. Quisiera recalcar dos elementos importantes de esa definición: esfuerzo temporal y resultado único. La principal característica de un proyecto es que es una actividad que tiene un inicio y un fin. A diferencia de las operaciones normalmente uno inicia una operación sin concebir específicamente cuándo va a ser el fin, porque mientras la empresa opere o exista, tiene una operación. En cambio, un proyecto, uno inicia un proyecto sabiendo, o al menos planificando, de que este esfuerzo va a tener un fin cuando logre el entregable o el objetivo del proyecto. Ese entregable normalmente se considera único, porque cada proyecto es un esfuerzo encaminado a lograr un objetivo y este objetivo no es comparable con otros. No es como en la operación que yo tengo que producir una atención o realizar un servicio específico varias veces, sino cuando el producto es único y el esfuerzo es temporal, se considera un proyecto. Por ejemplo, la operación de atención en un hotel es continua y constante. Todos los días realizo check-ins, todos los días realizo check-outs, todos los días se hacen operaciones de limpieza, de mantenimiento, de atención al restaurante. Pero si, por ejemplo, mi empresa brindara un servicio de catering para un determinado evento, ese determinado evento se convertiría en un proyecto porque es temporal y es único. ¿Cómo conviven las operaciones y los proyectos dentro de una organización? Normalmente, cuando la organización necesita cambiar la operación, mejorarla, orientarla hacia un nuevo mercado o crear un nuevo producto, esto se lleva a través de un esfuerzo denominado proyecto. Por ejemplo, si vemos algunos ejemplos de lo que podría ser un proyecto, es una ampliación de una sede, un nuevo local, desarrollo de un nuevo aplicativo, o un nuevo servicio, un call center, un seguro, una atención postventa. El diseño y el desarrollo del servicio hasta la puesta en marcha es un proyecto. De ahí para adelante se convierte en un proceso operativo. Otros ejemplos que podemos mencionar son desarrollo de nuevos productos o servicios, desarrollar nuevas funcionalidades a los productos y servicios actuales, también lo que se le conoce como reingeniería de procesos y lo mismo que hemos visto en las semanas anteriores de los proyectos de mejora, ¿no? Y también podemos hablar de grandes o megaproyectos cuando hablo, por ejemplo, de construir un nuevo estadio, ampliar la red eléctrica, construir un local, una mina, ampliar el tren eléctrico. También son ejemplos de proyectos, pero ya denominados de mayor envergadura. Tenemos que tener cuidado cuando hablamos de los proyectos y las operaciones. Los proyectos son diferentes a la operación justamente porque el proyecto tiene un inicio y un fin. Pero llega un momento donde estos dos conceptos se superponen. Cuando estoy acabando un proyecto, estoy a la vez iniciando la operación del mismo resultado. Entonces, normalmente, cuando yo genero un proyecto, este entregable es dado al dueño del proceso que se va a encargar de operar. Entonces las operaciones se consideran que son continuas, repetitivas y dan un respaldo al negocio. En cambio, los proyectos se consideran que son temporales, únicos y sirven para alcanzar un objetivo en un determinado plazo. Veamos ahora cuál es una secuencia con la cual un negocio interactúa entre un proceso y una operación. Normalmente, toda organización en algún momento del tiempo tiene un problema,
una necesidad o una oportunidad. La operación ya está en marcha, se está encargando de atender un cliente, de constantemente hacer que el servicio fluya, se generen los recursos, ahorrando costos, y es difícil que la operación propiamente dicha se encargue de atender el problema de la necesidad, porque tiene un día a día. Entonces, cuando ya hay un problema y una necesidad, normalmente se acompaña de ideas de cómo atacar ese problema o necesidad. Obviamente, esas ideas están asociadas a expectativas del negocio o deseos que están orientados hacia una visión. Como lo que se desea está alineado hacia un objetivo, normalmente es concebido como un entregable. Un entregable vendría a ser un producto de este posible proyecto o este cambio. Entonces yo delimito los requisitos de qué cosa necesito cambiar, qué problema necesito solucionar o qué oportunidad necesito atender. Dado la definición específicamente de lo que quiero, comienzo a evaluar alternativas de cómo lograr a través de una serie de acciones ese producto que he logrado delimitar. El cómo lograr ese producto tiene que tener una serie de actividades y esta secuencia de actividades se agrupan en lo que se denomina un proyecto. Entonces el proyecto hasta este punto genera las actividades que van a atender o van a generar un entregable que va a ser un producto para poder satisfacer expectativas o deseos respecto a un problema, una necesidad o una oportunidad. Como este proyecto debe realizarse en una etapa temporal y ser único, va a generar después de un momento del tiempo y que se ejecuten esas actividades, finalmente voy a obtener el producto. Pero como el proyecto per se no se va a encargar de operar el producto, este producto tiene que ser entregado a lo que denominamos, y hemos estudiado durante el ciclo, la operación del producto, como podría ser un servicio. Si el producto fue bien desarrollado por medio del proyecto y bien operado, finalmente ambos van a generar lo que conocemos como los resultados positivos en la organización. Entonces, es así como se logra esta sincronización de estos dos elementos de gestión, la gestión de operaciones y la gestión de proyectos. Entonces, ya centrados un poco más en lo que es un proyecto, veamos la definición de lo que es la dirección o la gestión de proyectos. La dirección o gestión de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, herramientas y técnicas específicamente aplicadas a las propias actividades del proyecto para cumplir con los requisitos del mismo. Entonces yo tengo que estudiar cuáles son las principales habilidades y herramientas que se aplican para poder gestionar adecuadamente un proyecto. Uno de los primeros elementos es que yo pueda definir adecuadamente cuáles son los requisitos, esos requisitos que fueron mencionados diapositivas atrás y que forman parte de la definición del entregable. Normalmente estos requisitos deben abordar diferentes necesidades, inquietudes, expectativas de los interesados. Para ello, yo voy a tener que ordenar mi forma de gestión bajo lo que se denomina áreas de conocimiento o aspectos que yo debo gestionar. Entonces, cuando yo comienzo a pensar sobre cómo debo gestionar un proyecto, hay algunos elementos que vienen siempre a realce de un proyecto. Existen varias áreas de conocimiento en un proyecto. Pero las principales y las que vamos a ver ahora son las que se denominan como el alcance, la calidad, el presupuesto, el costo, los recursos, el riesgo y obviamente el tiempo. En estos casos, como repito, el tiempo es un elemento importante, el alcance, la calidad, los presupuestos y los recursos. Esos son los elementos que yo tengo que buscar, planificar, ejecutar, controlar y cerrar. Pero si veo como un concepto de procesos, la dirección de proyectos tiene 5 macroprocesos, son los más conocidos. El inicio es uno de ellos, donde se define un nuevo proyecto o una nueva fase ya existente, mediante la obtención de la autorización para comenzar dicho proyecto o fase. Es como el punto de partida, como el acta de nacimiento del proyecto. Una vez que el proyecto tiene un objetivo, pasamos a la planificación.
La planificación es donde se detalla el alcance, se refinan los objetivos, se determinan la duración, los recursos necesarios y se planifican todas las actividades para poder lograr el entregable. Una vez que esto es logrado y tenemos un plan sólido y conciso, paso a la ejecución del mismo. La ejecución de un proyecto contempla el trabajo definido en el plan, o lo que yo ya he logrado planificar, a fin de lograr los objetivos, tanto de eficacia como de eficiencia del proyecto. Entiéndase eficacia, cumplir con los objetivos del mismo, y eficiencia, lograr el objetivo en el tiempo adecuado y en los costos estimados. Para yo poder generar un proyecto eficiente y eficaz, es muy importante que constantemente esté haciendo una supervisión y control, que consiste en hacer el seguimiento, análisis y regular el proceso en función del desempeño del mismo. Y finalmente, si logro entregar de manera eficiente y eficaz, con una adecuada supervisión, en base a una adecuada planificación, tendré que hacer lo que se denomina el cierre del proyecto. Como el evento temporal y único, se tiene que generar un cierre final donde todas las actividades son dadas por finalizadas y se genera también lo que se denominan las lecciones aprendidas. Esta imagen que proviene de una representación del PMBOK, que es el cuerpo de conocimiento de la gestión del proyecto propuesto por el Project Management Institute, nos da una visión de cómo se interrelacionan estos procesos. Yo inicio la fase del proyecto, genero el proceso de iniciación, luego planifico y ejecuto, y ahí ven un loop que significa que conforme voy ejecutando puedo generar cambios en la planificación que deben ser actualizados y finalmente hago el cierre del proyecto. Si queremos verlo como línea temporal, vamos a encontrar esta segunda imagen, donde vamos a ver que hay muchos elementos que se superponen en la gestión de proyectos. Tenemos los procesos de iniciación, los procesos de planificación, ejecución, seguimiento y control, que es casi durante todo el tiempo del proyecto, y finalmente el cierre. Entonces no es correcto decir que la ejecución se da únicamente cuando acabe la planificación, ¿no? Normalmente la planificación es actualizada conforme voy ejecutando y controlando y encontrando una serie de necesidades de cambio por diferentes eventos que puedan pasar durante la ejecución del proyecto. Ya una visión un poco más amplia a la propuesta del PMBOK se presenta en las siguientes tablas, donde vemos en la parte superior las columnas de los macroprocesos, como es la iniciación, la planificación del proyecto, la ejecución, el seguimiento y control y cierre. En estos macroprocesos podemos encontrar nuestras 5 categorías principales de procesos. Y marcando las filas del lado izquierdo tengo lo que llamo las áreas de conocimiento. Habíamos dicho que las principales eran alcance, tiempo, costos y calidad. Principalmente esas tres, alcance, tiempo y costo, son las conocidas como la triple restricción. ¿Por qué? Porque normalmente, si yo quiero mejorar el tiempo, por lo general voy a tener que incurrir en mayores costos para hacer lo que se llaman las actividades aceleradas. Y obviamente, si quiero mejorar la calidad de mis entregables, es probable también que tenga que incrementar los costos del proyecto. Fuera de esas actividades o esas áreas de conocimiento encontramos lo que se llama la gestión de integración, donde se le da la visión holística al proyecto. Aquí puedo ver el proyecto completo. Y tenemos otras áreas de conocimiento que son la planificación de los recursos humanos, la gestión de las comunicaciones, gestión de los riesgos, donde veo todos los posibles eventos que puedan pasar dado el enfoque preventivo que tiene la gestión de proyectos, la gestión de adquisiciones y la de los interesados. Respecto a lo que vamos a desarrollar en este curso, vamos a involucrarnos mucho en el concepto de planificación. Lo importante de un proyecto, según el PMBOK, es planificar adecuadamente las actividades, los costos y la secuencia de las mismas. Es así como lo más importante y lo que vamos a estudiar en las siguientes diapositivas es el concepto denominado proceso de planificación.
El proceso de planificación consiste en una serie de elementos que deben concluir con la elaboración de un plan general final del proyecto. Comenzará en la parte izquierda con la planificación del alcance como primeras actividades, donde tendré que recopilar requisitos y tener información de los interesados para definir el alcance. Definir el alcance es definir el entregable, qué es lo que quiero lograr. Ese entregable será representado en paquetes de trabajo, denominados EDT. El EDT es la representación de los paquetes de trabajo. Una vez que yo defino los paquetes de trabajo, tendré que definir los tiempos que estimo que demorará la elaboración de esos paquetes de trabajo, y esos tiempos terminarán siendo actividades. Deberé tener una secuencia de las actividades que me generará una duración del proyecto. Una vez generada la duración del proyecto, concluiré con la elaboración de un cronograma del mismo. ¿Qué puede afectar a la duración? Los costos. Si el proyecto dura más de lo esperado, vamos a incrementar los costos. Si yo quiero disminuir la duración del proyecto, tendré que probablemente incurrir en actividades de sobretiempo o actividades que le llaman crashing, reducir las actividades, pero esos crashing o acortamiento de los plazos también van a tener un sobrecosto. Entonces es muy importante entender esta restricción. Normalmente los proyectos y la eficiencia de los proyectos que denominamos el concepto de poder lograr cumplir a tiempo en el menor costo posible son dos elementos que van a estar contrapuestos. Si yo quiero acelerar mucho el proyecto, probablemente incluya o incurra en costos adicionales, y si demoro el proyecto más de lo estimado, también voy a incurrir en costos adicionales. Entonces vamos a estudiar una de las principales herramientas para la planificación, que es el diagrama PER-CPM, que nos permite ver la secuencia de actividades, estimar los tiempos y generar lo que conocemos como las rutas críticas. Comencemos hablando entonces de las herramientas de aplicación de la gestión de proyectos. Como había comentado, el diagrama PER-CPM es compuesto inicialmente por un diagrama de red. El diagrama de red en un proceso de gestión de proyectos es la representación gráfica del conjunto de actividades, las actividades que anteriormente ya habíamos definido que eran necesarias para poder generar el entregable final y que van a tener tiempos y secuencias. La forma de representar las secuencias en un diagrama de red es justamente utilizando una representación gráfica, y en este caso a través de círculos, donde vamos a generar letras asociadas a las actividades. Entonces vamos a definir las actividades como letras y cada letra va a tener una secuencia. Esto nos va a dar pie a generar el concepto de la actividad predecesora. ¿Qué cosa es una actividad predecesora? Una actividad predecesora es aquella actividad que se tiene que realizar para que se pueda realizar la siguiente actividad. O sea, yo no puedo comenzar la actividad B si no he acabado la actividad A. En ese caso, la actividad A se convierte en predecesora de la actividad B. Una vez que yo tenga un poco más claro mi secuencia de actividades, tengo que comenzar a planificar los tiempos de las mismas. Y ahí es donde viene el concepto del diagrama PER. El diagrama PER me va a permitir estimar tiempos de las actividades y para ello vamos a tener la siguiente nomenclatura. El tiempo ES es la fecha de inicio más próxima para una actividad dada. ¿Cuándo puedo comenzar? Lo más temprano posible. Comenzando lo más temprano posible, dado una duración, voy a tener un EF, que es el tiempo final más temprano posible. Entonces, si yo sigo una secuencia de actividades, yo puedo correr e iniciar todas las actividades lo más temprano posible. ¿Con qué objetivo? Tratando de tener holguras. Pero por otro lado, puedo también tener la política o estrategia de comenzar las actividades lo más tarde posible.
¿Cuándo podría ser necesario comenzar lo más tarde posible? Por ejemplo, cuando tengo flujo de capital restringido. No me conviene comenzar todo al principio, si igual no voy a acabar antes el proyecto. Prefiero comenzar todo lo más tarde posible para incurrir en la menor cantidad de necesidad de capital de trabajo en el tiempo y poder administrar mi caja de manera adecuada. Por ejemplo, ese es uno de los motivos por el cual algunas organizaciones no deciden iniciar en las actividades en el más corto tiempo posible o en el más largo tiempo posible. La representación de un diagrama PER se hace a través de los nodos, estos círculos, y encima de cada círculo normalmente vamos a encontrar la siguiente nomenclatura. Vamos a encontrar días o plazos. En la parte superior vamos a ver los plazos de inicio más pronto posible, el ES, y de final más pronto posible, el EF. Y en la parte inferior vamos a encontrar los plazos de inicio más tardío posible, LS, y el inicio de tardío o el final más tarde posible, LF. Para entender un poco el concepto, el EF o inicio más temprano posible o final más temprano posible va a ser el inicio más temprano más el T, que es el tiempo de duración de una actividad. Y si quiero más bien planificar por cuándo es lo más tarde posible que puedo iniciar una actividad o LS, lo voy a hacer al revés. Lo voy a ver cuál es el tiempo final más tarde posible y le voy a restar la duración. Entonces, cuando yo quiero planificar las actividades lo más rápido posible, sumaré la duración a un tiempo inicial y cuando quiero planificar en función de lo más tarde posible, restaré la duración de un tiempo final. Las diferencias que yo puedo encontrar entre los inicios más tarde y los inicios más tempranos posibles es lo que vamos a denominar como holgura. Quiere decir que en ese lapso de holgura puede iniciar las actividades con una cierta demora y esta no va a afectar el tiempo del proyecto final. Para entender este concepto, pasaremos a hacer un ejemplo que nos permitirá detallar todo el concepto del PER CPM.